Bueno, vamos a ver, a terminar de ver la Ahí está. IA4 en la clase de hoy. Genial. Entonces, para empezar, voy a hacer un repaso de lo que ya vieron en la teórica, la clase pasada, de lo que sería el ejercicio 3, donde básicamente lo que tenemos es que en la simetría de SU3 de sabor, para los quarks, tenemos estado U, D y S, donde tenemos las matrices de Gelman, ¿sí? que ya vieron. En particular, tenemos que lambda 3 y lambda 8 son las matrices diagonales, donde acá les muestro cómo da cuando se aplica ante los estados U, D y S. Y de estos, digamos, operadores, lo que vemos es que podemos definir el isopin 3 y 3 como lambda 3 sobre 2, y la hipercarga como lambda 8 sobre raíz de 3. De esa forma tenemos las definiciones que hemos visto desde hace ya varias clases, que la hipercarga es el número bariónico más Staniesa, y la carga es I3 más I sobre 2, siendo para los quarks el número bariónico 1/3. Entonces de esta manera podemos poner en el plano la hipercarga versus el I3 a los estados U, S y D, y podemos definir los operadores de subida y bajada. Yo acá puse como ejemplo cuánto vale I más menos, que es 1/2 de lambda 1 más menos I lambda 2. Matías, Sí. te interrumpo un segundo. Están preguntando si está subida el apunte. Sí, no está subida, me olvidé de subirlo. Si Disculpe, querés, sí. mandámelo ahora y yo lo subo mientras tanto. Dale. Sí, aguánteme un segundito. Entonces, espérame un segundo que sí, te lo mando. Pues sí, la verdad que me olvidé de subirlo. Mándamelo por mail si querés o... Sí, te lo mando ahora por mail. No voy a tardar mucho en esto, así que... Bueno, ahí está cargando, así que ahora ya debería. No contaré un segundo. A ver, ahí te lo mandé. Fíjate si te llegó bien. Bueno, entonces, mientras ves si lo puedes ir a la página, sigo, que no tenemos mucho tiempo hoy. Dale, sí. Entonces, acá lo que muestro es cómo el operador I más y menos, y cuánto dan, también uno puede definir el U más, el más menos, el B más menos, y cuánto da aplicado a diferentes estados. Entonces uno en el plano podemos ver cómo podemos pasar de un quark S a un D o a un U, aplicando el U más o el más, o del D al U, o aplicando el I más y demás. Y acá tenemos el estado de la representación fundamental, ¿sí? Por eso se usa el 3. Ahora, la pregunta sería, ¿qué pasa para los antiquarks? Que eso es lo que están en los ejercicios 2 y 13. Entonces, en los antiquarks, uno también dice, bueno, mis autoestados van a ser U barra, D barra y S barra, pero vamos a usar la representación conjugada, que es agarrar los lambda que veníamos usando de antes, y ahora vamos a usar los menos lambda conjugados, que por un tema de notación se puede notar como lambda barra. Entonces, en particular, si analizamos cómo son los diferentes lambda, vemos que lambda barra I para I 1, 3, 4, 6 y 8 es menos lambda I, porque son matrices reales, con coeficientes reales, y lambda 2, 5 y 7 son exactamente igual que los lambda barra, porque son matrices conjugadas, entonces menos la conjugada de esa matriz
me da la misma matriz que antes. Ahora bien, cuando queremos ver cómo quedan los, por ejemplo, cómo queda cuando nos armamos el I3 para esto, yo acá puse I3 barra, solamente no porque sea un número cuántico distinto, sino solamente por un tema de notación para ver que estamos aplicándolos a los antiquarks. Vemos que I3 barra es lambda 3 barra sobre 2, o sea, menos lambda 3 sobre 2. La hipercarga barra es lambda 8 barra sobre raíz de 3, o sea, menos lambda 8 sobre raíz de 3. Y para los antiquarks, recuerden que el número bariónico es menos un tercio. Ahora, cuando queremos armar el estado, el operador de subida y bajada, I más menos barra, ahí lo que tenemos que cambiar son las lambdas, ¿sí? Entonces va a ser un medio de lambda 1 barra más menos I lambda 2 barra, que eso es igual a menos un medio lambda 1 menos más I lambda 2. Entonces yo acá puse lo mismo que antes, cómo queda cuando lo aplicamos a los diferentes estados. Entonces fíjense que en este caso I menos, ahí me olvidé de poner, o sea, I menos de barra, ¿sí? Me olvidé la barra, I menos de barra es menos U barra. Y más U barra es menos de barra. Entonces fíjense que ahora, si nosotros lo armamos en el plano antifundamental, por eso es 3 barra, vemos que el I más sube del U barra al D barra. ¿Bien? Y nomás tenemos un factor, o sea, tenemos un signo menos global en los estados, cuando aplicamos estos operadores. Pero acá lo importante es que podemos armar los mismos operadores que antes, o sea, de subida y de bajada, con las matrices que veníamos usando, la de Gell-Mann, y la única diferencia es que nos aparece un signo menos global cuando aplicamos esto, pero que en principio no nos cambia nada porque es el mismo estado, solo que es una fase negativa. Entonces, esto es lo que ustedes van a necesitar, con estas definiciones, van a poder hacer los ejercicios 12 y 13. Y el 14 también con esto mismo, sí, con esto mismo pueden hacer el 14, que es la parte de mesones. Así que en cuanto a definiciones, con esto ya les bastaría para estos ejercicios. ¿Hay alguna pregunta, chicos, con esto en particular? ¿O sigo? O ya tendrá que cambiar de tema. O sea, la idea es solamente cambiar las bases, serían. Entonces, en vez de usar las lambda normales, vamos a la resolución conjugada, que es esta menos lambda conjugada. Nada más que eso. Bueno, esperen que no estoy viendo acá los comentarios. No sé si alguno me está diciendo algo. Para leer. Los comentarios. Bueno, si alguno tiene preguntas, mejor hable acá, sí, me parece que sí. Sí, justo ahí me giró, sí. Perfecto. Abajo a la derecha. Ok. Bueno, entonces, acá no hay más preguntas. Seguimos con el siguiente, que sería... sí, esto era solo como para recordar. ¿Qué pasaría? Esto es importante. O sea, esto ya vimos. Acá, cómo queda para quarks, cómo queda para antiquarks. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos combinaciones? ¿Sí? Partículas, por ejemplo, si tuviésemos el caso quark-quark. En este caso, lo que podemos decir es que el operador de subida y bajada... Matías, ¿tienes algo para decir? Que veo que levantas la mano. Acá por el tema este... Dale. Claro, si alguien tiene una pregunta, chicos, es mejor si lo hablan directamente. Acá yo lo que veo en los comentarios es que están diciendo si falta algunas barras en los operadores, si se refieren a este que comenté, que era acá el menos de barra, sí. Pero sería, creo que en principio, la única barra que me olvide, que después el resto estarían todas bien. Si esa es la pregunta, bueno, sigamos entonces. Entonces, si tenemos el caso quark-quark, el operador de subida y bajada, ¿sí? Que tenemos que sería un 3×3, sería aplicar el I más menos a la primera partícula más el I más menos aplicado en la segunda. Entonces, digamos este ejemplo. I más aplicado a DU sería I más aplicado a D por U más D por I más aplicado a U. Entonces, I más aplicado a D da U, entonces tengo U por U más D por 0, con lo cual el estado final sería el UU. Ahora, si tenemos el caso QQ barra, o sea, eso es el caso de los mesones,
el estado de subida o bajada sería aplicarle el I más menos a la partícula 1 más el I más menos barra a la partícula 2. Entonces, en el caso de U barra, sería I más aplicado a D por el estado U barra, más D por el estado I más barra aplicado a U. Y eso da U barra más D por menos D barra, que es U barra menos D de barra. Y en el último caso, que es lo análogo, para variones, si tenemos quark, sería lo mismo. U más menos aplicado al primero, segundo y tercero, y acá hay un ejemplo, si se aplicamos a U de D, que eso me da UD más U de U. ¿Bien? Es un tema así de solo de definición. Bien. Entonces ahora lo que quería ir un poco es para el caso de los variones en particular. Esto ya en la teórica lo vieron bastante, así que es un repaso medio general. Para los variones sabemos que tenemos, ¿sí?, sabor, o sea, el quark puede ser U, D, U, S, o sea que en ese caso tenemos que si tenemos 3 quarks va a ser el producto de 3 por 3 por 3, y eso me da las configuraciones 10 simétrico, 8 mixto simétrico, más 8 mixto antisimétrico, más 1 antisimétrico. Y en cuanto a spin, que puede ser un medio menos un medio cada quark, entonces en el barión va a ser 2 por 2 por 2, que me da 4 simétrico, 2 mixto simétrico, más 2 mixto antisimétrico. Con la función de onda de los fermiones tiene que ser antisimétrica, eso es lo que sabemos, o sea, tiene que ser antisimétrica, pero la configuración de spin por sabor podría tomar, digamos, la configuración antisimétrica, que eso se obtiene de dos maneras, como el 1 antisimétrico por el 4 simétrico, y el 1 antisimétrico de sabor por el 4 simétrico de spin, más esta combinación que será 1 raíz de 2 del 8 mixto simétrico de sabor por el 2 mixto antisimétrico de spin, menos el octete mixto antisimétrico de sabor por el 2 mixto simétrico de spin. Ahora, si queremos formar estado de sabor por spin simétricos, tenemos el decuplete, 10 de sabor por 4 del 4 simétrico de spin, más el octete, que es 1 sobre 3 de 2 del 8 mixto simétrico, 2 mixto simétrico, más 8 mixto antisimétrico, 2 mixto antisimétrico. ¿Sí? Esto es lo que habló Gustavo al final de la clase. En particular, tengan en cuenta que el decuplete va a ser de isospin 3 medios y spin 3 medios, y el octete isospin 1 medio y spin 1 medio. Ustedes ya saben la historia de cómo es, que se descubrió que existe la partícula delta más, que es simétrica en sabor y en spin, con lo cual necesitamos que el sabor por spin sea simétrica, y ahí se incorpora el color, que pedimos que sea antisimétrico, de forma que la función de onda total, que será el espacial por el color, por la de spin por sabor, me queda antisimétrico, pidiendo que spin y sabor sea simétrico. Una cosa nomás que siempre acuérdense es que la parte espacial, uno siempre le pide que sea simétrico en las partículas fundamentales, ¿sí?, que es la que vamos a ver en la materia. Pero sepan que si uno está viendo resonancias de partículas y demás, ya la parte espacial ya no es cierta que va a ser simétrica. Entonces ahí uno puede empezar a pedir otro tipo de combinaciones, ¿sí?, para que la función de onda total sea antisimétrica. Detalle así solo para que lo tengan un poco en la memoria y que no se olviden que la parte espacial acá entra en juego también. Pero no lo vamos a ver en la materia. Bien, ¿qué más después de eso? La idea sería ahora hacer el ejercicio 7. El ejercicio 7 sería hacer el octete, en este caso elegí para hacer el mixto antisimétrico, todos los estados partiendo de 1. Entonces lo que vamos a hacer es recorrer todo el borde primero, el octete, partiendo desde el neutrón. Lo vamos a hacer en sentido horario, y solo por un tema de no complicarme mucho con coeficientes, lo voy a hacer sin normalizar los estados, por lo menos al principio. Entonces, ¿cómo es el estado del neutrón? Como le digo, sin normalizar, es el UDD menos DUD. Aplicamos entonces el grado de subida y más aplicado al neutrón, y bueno, yo ya directamente algunos estados que sé que me van a dar 0 no los escribo. Entonces, si se los aplicamos, fíjense que va a ser para el primer tema. ¿Están viendo mi mouse? No sí, se ve. Ah, bien. Entonces, fíjense, si aplicamos I más sería UD, porque I más aplicado al U da 0, entonces ese estado ya ni siquiera lo escribo. Entonces va a ser, se aplico al segundo y me queda UD. Ahora le aplico a este mismo término, pero al tercero, entonces me queda UDU. Menos, aplicado el I más a este, entonces me queda UD. Y por este mismo menos, pongo menos acá, y me queda DU, y este de acá se transforma en un U.
Entonces cancelo los términos que se cancelan acá, y este es el estado final. ¿Qué es? Ustedes, que va a ser el protón. Bien, o sea, obtenemos la función de onda del protón. Ahora, yo acá les armé, como, bueno, por un lado puse esto acá para que recuerden cuáles son los operadores que me llevan a cada uno, de un quark al otro. Y acá puse cuál es el término, así la combinación de quarks en cada parte del octeto y los operadores que me llevan de uno al otro. Entonces ahora, del protón tenemos que aplicar el U- para pasar al sigma más. Entonces aplicamos U- al protón y me da un estado que es el sigma más, digamos, por definición, y si van a ver que así podemos construir todo, entonces B- por sigma más, me da esta es la partícula psi o la partícula cascada, psi 0, y así podemos seguir aplicándole estos operadores a todos, y nos formamos todo el borde del octete sin ningún problema. Si se fijan, hay allí la diferencia entre este autoestado del neutrón y este de acá abajo es un factor menos global, ¿sí? Que como estamos hablando de funciones de onda, un factor menos global no nos afecta. Pero bueno, matemáticamente vemos que no son exactamente igual, porque un factor menos, pero dado que son funciones de onda, no es irrelevante ese factor menos. Entonces, el borde del octete se forma bien fácil, agarro cualquier partícula, le aplico los operadores y formo todos los estados que me faltan. El tema está en cuando queremos calcular el centro del octete. Entonces, lo que hice acá es calcular el centro yendo desde todos los posibles, las diferentes partículas. ¿Sí? Como queremos ir al centro, podemos ir del neutrón y bajar así, del protón, de los sigmas, ¿sí? Entonces de todas las formas posibles, ¿cómo podemos llegar al centro? Voy a hacer un poco acá de zoom. Entonces, lo que vemos es que si aplicamos el operador U- al neutrón o el U+ al psi0, nos da dos estados que son iguales, que voy a llamar psi1. Si aplicamos B- y B+ al protón y al psi- en este caso, vemos que da dos estados, que voy a llamar phi2. Y si vamos desde los sigma con I- y el operador I+, da otro estado distinto, que en este caso voy a llamar sigma 0. Ahora, ¿por qué a este lo llamo sigma 0? Y bueno, porque sabemos que el sigma 0 forma el triplete con el sigma más y el sigma menos. Entonces yo a este voy a decir, bueno, este estado voy a decir que es sigma 0, la partícula sigma 0, y lo que voy a buscar ahora es el estado ortogonal a este sigma 0. Entonces voy a decir que Φ1 va a ser A por sigma 0 más B por la partícula lambda, que esta lambda es la partícula física, digamos, la que sabemos que existe, de forma tal que sean ortogonales. Entonces, si plantean, ¿sí? Acá que puse la cuenta, van a ver que planteando simplemente sigma 0 con sigma 1, esto de acá me va a dar 4 veces A, y haciendo la cuenta explícita con los diferentes estados, van a ver que esto es igual a 2, entonces sabemos que A va a ser 1/2. Entonces acá podemos despejar cuánto es el estado lambda, y van a ver que va a ser proporcional a 2 veces sigma 1 menos sigma 0. Haciendo esta cuenta, van a ver que entonces el estado lambda va a ser como lo que vi acá. ¿Sí? Entonces este lambda va a ser el singlete, bien, del octeto. Porque vamos a tener que en el centro, o sea acá en el centro del octeto, que tenemos dos estados, va a haber un sigma 0 que va a formar el triplete y la partícula lambda. Bien. Entonces, las funciones de onda totales, o sea, las finales, van a ser las que obtuvimos hasta ahora, solamente normalizando. O sea, 1 sobre la raíz de cada coeficiente, cada término al cuadrado. Y ahí con eso obtenemos todos los estados del octeto. ¿Se entendió en particular esta parte, qué es lo que hice en el centro para obtener diferentes estados? Un segundo. No, por lo menos no veo preguntas. Una cosa que acá no comenté, pero lo escribí, es que Φ2 es Φ1 menos sigma 0. ¿Sí? O sea que esta solución o este estado no nos aporta nada de información. Entonces la idea es esa, es, si vamos por diferentes caminos del octeto, obtenemos diferentes estados, vamos a decir que la que obtenemos desde los sigma va a ser el sigma 0, y buscamos el estado ortogonal. ¿Bien? Y ese estado ortogonal va a ser la partícula lambda. Así que bueno, eso es como la sutileza con el tema del octeto. Obviamente yo acá estoy calculando la parte mixta antisimétrica, la parte simétrica va a ser exactamente lo mismo.
Bien, y ahora, cambiando un poco de tema, llegamos a lo que es el momento magnético. El momento magnético, por definición, en un barión va a ser, igual que como expliqué para los operadores de subida y bajada, va a ser aplicar el momento magnético al quark 1 más el quark 2 más el quark 3. Y cada uno de estos mu, digamos, es la carga de la partícula dividida la masa por el operador de spin. ¿Bien? Ahora, esta es la definición del momento dipolar magnético de una partícula de spin 1 medio. Pero normalmente cuando uno dice cuál es el momento magnético de una partícula, ¿sí? No la proyección, sino más en cuanto a módulo sería, en realidad es el valor de este momento dipolar, pero en el estado de spin up. Entonces, mu de cada partícula, mu sub i, que escribe acá, es la carga dividido la masa por h barra sobre 2. ¿Sí? Entonces, el mu del quark u va a ser 2/3 de E dividido la masa U por h barra sobre 2. Y mu d va a ser menos 1/3 de E dividido la masa D de h barra sobre 2. Entonces, esto lo escribo así porque si van a buscar en los libros lo pueden encontrar de esta manera. Entonces, para que les quede así todo, digamos, todas las definiciones consistentes, tenemos que el momento magnético, ¿sí? El vector momento magnético de la partícula I va a ser 2 sobre h barra por el momento magnético I por el operador de spin. Lo que tiene esto de bueno, por así decir, es que para las cuentas es un poco más fácil, porque nosotros ya tenemos definido para cada partícula el mu, este mu, ¿sí? No el mu barra, sino el mu, el módulo sería. Pero fíjense que no es un módulo porque depende de la carga, con lo cual si la carga es negativa, acá el mu me queda negativo. Pero bueno, o sea, está en función del mu de la partícula espinal. Entonces lo que hacemos es, para un barión, el momento magnético del barión va a ser hacer esta cuenta. Va a ser el estado de spin up del barión. Ponemos acá los operadores del momento magnético, aplicado a la partícula 1, 2 y 3, en el eje Z. Y eso, usando esta definición de acá arriba, es 2 sobre h barra de mu1 por S1Z más mu2, S2Z más mu3, S3Z. Entonces veámoslo cómo se aplica esto. Voy a resolver ahora el ejercicio 10, que el ejercicio 10 lo que pide es calcular, claro, porque en principio el ejercicio 10 dice a partir de la función de onda de la partícula lambda, calcula el momento magnético. Entonces, bueno, antes de directamente calcular el momento magnético, voy a calcular la función de onda que necesito, que para el momento magnético vieron que es en el estado de spin up. Entonces, como sabemos que spin por sabor tiene que ser simétrica, porque color es antisimétrico, las posibles combinaciones, que es lo que di en la primera parte, va a ser 1 sobre 3 de 2, de la parte de sabor mixta simétrica, spin mixto simétrico más sabor mixto simétrico por spin mixto antisimétrico. Y acá lo que puse, esta forma de escribirlo así está en el Halsen, con lo cual si leen el Halsen van a encontrar esta forma, pero si llegan a leer el Griffiths van a ver que está escrito de esta otra manera. Solamente lo que tiene la diferencia es que el Griffiths descompone la parte mixta simétrica de esta forma, y la mixta antisimétrica es phi 1,2 o psi 1,2. Son solamente un tema de notación. O sea, acá el Griffith dice, cuando dice 1,2 es antisimétrico respecto a la partícula 1 y 2, ante una permutación entre 1 y 2. Phi 2,3 es antisimétrico ante una permutación de 2 y 3, y 1,3 es antisimétrica ante una permutación de 1 y 3. El Halsen lo separa en mixto antisimétrico o simétrico, respecto a las primeras dos partículas solamente. Es un tema solo de notación, pero el resultado que tiene que llegar es el mismo. Yo voy a seguir la notación del Halsen. Entonces, escribiendo cada una de estas funciones de spin y sabor, en el fondo lo que van a tener es este producto. Va a ser 1 sobre 10 de 2 de 1 medio por la función de onda mixta simétrica de sabor por la mixta simétrica de spin, más la mixta antisimétrica de sabor por la mixta antisimétrica de spin. Entonces, juntando los términos, los diferentes términos de sabor,
llegan a esto que escribí. Y lo que esto ya les queda como para que se fijen ustedes, es que, por un lado, esta función de onda es totalmente simétrica, esto que escribí acá, y todos los términos son permutaciones entre sí. Entonces, si nosotros agarramos este primer término, van a ver que este segundo es una permutación de este es una permutación del anterior y demás. Entonces, lo que podemos hacer, para no escribir tanto, es directamente decir que la función de onda de lambda spin-up va a ser 1 sobre 2 raíz de 3 y agarramos un término cualquiera, por ejemplo este, el SUD. Hago la distributiva de cada sabor por el spin, entonces me quedan estos dos términos, más las permutaciones de estos términos que escribí recién. Entonces queda mucho más sencillo y para la cuenta no va a cambiar, porque esos términos, como digo, son permutaciones. En todo caso, ustedes, si quieren por lo menos hacer un ejercicio completo, bueno, no escriban así como permutaciones y hagan las cuentas explícitas con todos los términos, pero van a ver que al final es lo mismo que escribirlo de esta manera. Porque estas permutaciones, en el fondo, va a ser un factor que puedo multiplicar adelante y listo. Entonces, ¿cómo me queda? Si yo ahora quiero calcular el momento magnético. Digo que la función de onda va a ser como escribí recién, va a ser esto más 5 permutaciones, con lo cual, ahora cuando haga la cuenta, o sea que aplique, ¿sí?, la fórmula del momento magnético, que acá la puse de vuelta, van a ver que esto es 1 sobre 12, o sea, esto es el factor de normalización al cuadrado, por 6, porque yo tengo 6 términos, son todas permutaciones, así que es un factor 6, y solamente entonces ahora ensangucho los operadores de momento magnético con el estado de lambda más. Entonces van a ver que si yo acá aplico el operador, va a ser un... si me conviene verlo así. Fíjense que lo que voy a hacer es usar esta fórmula en la parte de abajo, que va a ser mu1 por el spin de la partícula 1. Fíjense que la partícula 1 en este caso es un S-up. Entonces va a ser un US positivo, porque el spin es up. La segunda partícula, ¿cuál es? Es un U spin up. Entonces va a ser más mu U. Acá tengo un D spin down. Entonces va a ser un menos mu D. Más, porque acuérdense que como acá estamos ensanguchando los estados, este es un menos por menos, entonces me queda siempre que los términos van sumando. Y lo mismo, mu S menos mu U más mu D. Se cancelan los mu D y los mu U y van a ver que el momento magnético entonces de la partícula lambda va a ser exactamente igual al momento magnético del quark S. ¿Sí? Hasta acá, ¿preguntas? O sea, no es más que aplicar la fórmula, actualmente, ¿no? Bueno, entonces seguimos con lo último. Bien. Entonces, lo último que voy a dar acá es algo que en realidad, sí, en los libros más se define siempre y sirve para las cuentas, que es definir el magnetón nuclear. Que no es otra cosa que el momento magnético del protón. Entonces, simplemente es E dividido la masa del protón, H barra sobre 2. Entonces, definiendo que la carga de la partícula I va a ser Q por E, y reemplazando, van a ver que el momento magnético de la partícula va a ser Q por la masa del protón dividido la masa de la partícula por el magnetón nuclear. Y esto sirve en principio para comparar respecto a este valor. Entonces muchas veces, como uno lo que quiere es ver el coeficiente o la relación entre dos momentos magnéticos, queda que el mu I dividido mu N es Q por la masa del protón dividido la masa I. Si queremos ver cuánto es el momento magnético para la partícula lambda, fíjense que queda muy sencillo, porque es solamente la relación entre las masas y la carga, entonces menos un tercio masa del protón dividido masa del quark S, donde el ejercicio 10 da las masas de los quarks, que es 540 MeV, y reemplazando da menos 0,58. El resultado experimental de esto es menos 0,61, si no me equivoco, con lo cual esto confirma que por lo menos en cuanto a las cuentas son consistentes. Y por último, lo que quería dar así como comentario final es, si uno dice, bueno, en el spin de la partícula lambda, ¿dónde está el
quién lleva el spin en la partícula. Entonces, lo que podemos hacer acá es calcular cuál es la probabilidad de hallar, ¿sí? Esto es una notación de probabilidad, ¿no? Que es dado, ¿cuál es la probabilidad de encontrar un quark S up dado lambda up? Sería como está escrito acá. O sea que esto va a ser hacer esta cuenta, ¿sí? Braquetear S up con lambda up. Y fíjense que ahí lo que tienen que hacer es, bueno, me aparece la normalización 1 sobre 12, 6 cantidad de permutaciones y 3 por la cantidad, por las 3 posiciones, ¿sí? que puede aparecer. El S-up con lambda up, van a ver que da 1 más 1, con lo cual al final me da 1/3. Entonces la probabilidad de encontrar un S-up en la partícula lambda up es 1/3. La probabilidad de encontrar el S-down es 0, la probabilidad de encontrar cualquier otro quark es 1/6. Entonces, la respuesta sería que 1/3 del spin se lo lleva el quark S, en este caso. Bien. Hay una pregunta, sí. Agustina, te escucho. Si podés hablar, estaría mejor, pero bueno, como quieras. Cuando permutás es el spin. No, cuando uno habla de permutar, siempre es uno permuta todo, ¿sí? Porque es la partícula. O sea que en el fondo es, lo ideal sería que, para que lo vea más claro, es hacer como la distributiva de todo y al final permutás 2 partículas. Que en el fondo va a ser lo mismo que permutar la parte de sabor y la parte de spin al mismo tiempo. O sea que si ustedes vienen acá, cuando hablamos de permutar sería, claro, es permutar primero con eso. Entonces pasamos el S el SA a esta posición y el U dos y estos dos. Pero bueno, eso es algo que de última está bueno que hagan varias pruebas hasta que ustedes mismos estén de esa manera. Pero bueno, entonces, como para hacer el resumen de lo que vimos hasta ahora. Así que voy a ir un poco del comienzo a ver esto. Viendo la simetría de sabor de quarks, tenemos otra de subida y bajada. Entonces yo acá lo que les mostré es cómo se definen para los antiquarks y cómo se aplica o se opera cuando tenemos diferentes combinaciones como mesones o bariones. En los bariones sabemos que tenemos que pedir que spin por sabor sea simétrica, y acá vimos cómo obtener el octete a partir de un único estado, en este caso el neutrón, y que hay que tener ciertas sutilezas en el centro, donde uno de los estados, los que obtenemos desde el sigma más y sigma menos, que tenemos como sigma cero para tomar el triplete, y el estado ortogonal va a ser la partícula lambda que estamos buscando, que va a ser el triplete. Y después acá, más que nada, esto después veanlo tranquilos, que son definiciones de qué es el momento magnético, cómo lo pueden encontrar en los libros, así les es un poco más claro hacer eso. Y acá les mostré cuentas, y más que nada todo esto que escribí es para que lo tengan de consulta cuando resuelvan el ejercicio, no para que lo entiendan ahora, pero sí para que cuando se sienten a escribirlo, bueno, comparen y vean si llegan a lo mismo. Así que sería un poco la idea de eso. Y una cosa importante, que justamente para evitar tener que escribir cosas así tan largas, es darse cuenta que la mayoría de los términos van a ser permutaciones, entonces conviene quedarse con un solo término y solamente por un factor al final que multiplica. Y eso le va a reducir mucho la cantidad de cuentas. Bien. Así que bueno, con esto que vimos, podemos decir que podrían hacer toda la guía. Umbral de epsilon 0. Yamil, ¿a qué te referirías?
con un grado de epsilon 0. O sea, a ver si puedo entender. O sea, vos decís cuando braqueteás con Phi1 por ahí. No, ahí simplemente es agarrar y braquetear como uno hace siempre, ¿sí? O sea, no hay nada de raro. O sea, vos acá ya sabés cómo es Phi0. Entonces simplemente es hacer la operación. O sea, no sé si te refieres a otra cosa. O sea, es simplemente eh, multiplicar los dos estados. Si son iguales vale 1, si son diferentes vale 0, y listo, ¿no? O sea, poner en esta parte de acá dice Phi0 por Phi1 es ver cada estado de sabor que tenés acá, compararlo con Phi1, con este de acá arriba, por ejemplo. Si son iguales, vale 1. Si son distintos, vale 0. Cada multiplicación que haces. Y eso te va a dar 2. Listo. No hay mucho más para hacer ahí. Bueno, entonces, de esta guía para entregar sería el ejercicio 11. El ejercicio 11, por un lado, es algo que discutieron un poco con Gustavo, porque es el hecho de cómo da la relación entre los momentos magnéticos de protón y neutrón, pero al mismo tiempo tienen que, y es la idea para que entreguen, que calculen las funciones de onda magnética para si el spin por Yamil, sabor pues, es simétrico y antisimétrico. Yamil, por favor, habla, porque si no Matías sigue hablando y no se da cuenta que vos estás escribiendo. Te lo pido por el amor de Dios. Acá estoy viendo que sigue escribiendo. Ah, está sin micrófono. Bueno, disculpa entonces que te lo pedí tan efusivamente. No, yo por eso me quedé esperando unos segundos a ver si me escribía algo más. No, el tema es que da 2 porque hay dos términos que son iguales en phi 0, en sigma 0 y en phi 1. Entonces sumás cada uno y te da 2. Simplemente por eso te da 2. Es más, si querés, o sea, ponele, vos acá tenés el USD en sigma 0 y acá tenés USD en phi 1. Eso te aporta un 1. Y después acá tenés SUD y acá tenés SUD y te aporta otro 1. Y 1 más 1, 2. Nada más. Perfecto. Entonces, bueno, como decía, el ejercicio para entregar es el 11, lo que tienen que calcular las funciones de onda de protón y neutrón, si spin por sabor fuesen simétricos y si spin por sabor fuesen antisimétricos, y ver cuál es la predicción que encuentran para cada caso. Bien, así que ese sería el objetivo. Así que bueno, como la idea también de hoy es... sí, había un tema, acá estoy viendo que están preguntando sobre las fechas que están subidas de las clases a YouTube. Sí, había un tema con ese, ¿no, Matías? Que le habías preguntado a Gustavo. Sí, la gente de compu a la clase del 28 le puso el 30, pero la que dice 30 por ahora es la del 28 y la del 30. Se la pasé ayer a Gustavo, espero que la va a subir ahora en breve. Sí, así que ya... No se preocupen, van a estar las dos y hay un error en el nombre, pero no fue pero están. Así que bueno, como decía, con esto ya pueden terminar la guía. Bueno, yo iría a aprovechar que nos queda media hora dentro del horario de clase para hacer consultas. Me parece que sería lo mejor. Divido la clase como siempre. Dale, sí, como siempre. ¿Qué me toca? ¿Mi par o impar? Ya no me acuerdo. Yo tampoco me estoy acordando. ¿Alguien se acuerda? Te toca a vos, Matías, León y par. Matías, León y par. Ok, vamos a poner que yo soy par los martes y impar los jueves. Así ya nos queda fijo, si no me olvido cada vez. Bueno, entonces yo me voy a quedar con los pares. Voy a empezar a dividir. Mientras tanto pueden ir preguntando los impares que no los voy a echar a Matías. Los que todavía no pusieron el número en su nombre, sí. Háganlo ahora, por favor. Porfa. Joaquín Padre, Hernán Benítez. ¿Qué más? Creo que el resto está.
Igual los que tengan consultas vayan diciendo, así. Aunque sea los que se van a quedar conmigo, vayan a hacer una pregunta. Sí. Bueno, yo soy de IPAR, pero bueno, le pregunto a cualquiera. Perdón. De la 3, ejercicio 4. ¿De la guía 3? Sí, de las secciones eficaces. Sí. Bueno, en el último también hay que... ¿No? No, digo que... El 4. Sí. Bueno, que hay que calcular secciones eficaces, pero después habla de las resonancias y cierto nivel de energía, y eso no entiendo cuál es la relación o a qué se refiere, qué es lo que pide cuando pregunta acerca de los números cuánticos. Bueno, esto les puede servir a todos. Ahí cuando se refiere a resonancia, es que, fíjense, el enunciado dice, tiene interacción kaón menos protón, y eso da como resultado sigma más pi 0. Lo que dice es, se observa que se forma una resonancia a una energía de 1660 MeV. Ahí lo que significa eso es que cuando interactúa el camión con el protón, antes de dar esas partículas finales, da una partícula intermedia, que es lo que llamamos resonancia. Y esa partícula intermedia, déjenme ver que dice un poco más. Ok, da una partícula intermedia que después decae, ¿bien? A el sigma más pi menos. Entonces la pregunta sería, ¿qué es lo que uno puede decir sobre esa partícula que se formó? Bien. Bien, y estoy viendo acá a ver qué dice más, se observa. Claro, entonces ahora, si sabemos que el estado final no es sigma más pi menos, nos cambia